Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo y las series turcas. Vamos a hablar de ese momento que ha dejado a muchos boquiabiertos, de esa sorpresa romántica que ha encendido las redes sociales y ha generado miles de titulares. Si hablo del gesto de Demet Özdemir con Can Yaman, un momento que ha sido calificado como una verdadera sorpresa romántica en Canale 5. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse justo por aquí abajo. Así no se perderán ninguno de nuestros emocionantes vídeos. Y si les gusta este contenido, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones. Siempre intentamos traerles lo más fresco, lo más candente y lo más interesante del mundo del entretenimiento, y créanme, lo que vamos a comentar hoy es digno de portada. Ustedes saben que Demet Özdemir y Can Yaman son dos nombres que por sí solos, ya generan un revuelo increíble. Sus carreras meteóricas, su carisma arrollador y por supuesto, la química que desbordaron en pantalla en producciones como Erkenci Kuş, los han convertido en ídolos para millones de fans en todo el mundo. Y es precisamente esa conexión, real o percibida, la que hace que cualquier interacción entre ellos sea analizada al milímetro. Pero, ¿qué fue exactamente ese gesto que ha causado tanto revuelo? Bueno, imaginen la escena. Estamos hablando de un evento en Italia, específicamente en el contexto de Canale 5, uno de los canales de televisión más importantes de Italia. Can Yaman es una figura muy querida allá, sus novelas tienen una audiencia masiva y él mismo es un invitado frecuente en programas y eventos. Demet Özdemir por su parte también goza de una gran popularidad en Italia, consolidándose como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional. La sorpresa, mis amigos, se dio durante una aparición de Can Yaman en un programa de televisión en Italia. Estaba allí respondiendo preguntas e interactuando con el público, cuando de repente, sin previo aviso, apareció un mensaje especial. Y no era un mensaje cualquiera, era un mensaje de vídeo de Demet Özdemir. Imaginen la cara de Can Yaman, probablemente desconcertado al principio, y luego lleno de esa emoción que solo un gesto así puede provocar. Los fans en el estudio y quienes seguían la transmisión en vivo, seguramente estaban al borde de sus asientos. Este no fue un simple hola y adiós. Demet, con su característica dulzura y cercanía, le dedicó unas palabras muy especiales a Can. Habló de su amistad, de los momentos compartidos, de lo mucho que significaba para ella su conexión. Y lo hizo en un tono que para muchos iba más allá de una simple cortesía profesional. Se percibió cariño, se percibió complicidad, y sí, para muchos se percibió un toque de romanticismo, aunque fuera sutil. Ahora, ¿por qué esto se convierte en una sorpresa romántica? Aquí es donde debemos entrar en el terreno de la especulación, pero una especulación basada en años de ver este tipo de dinámicas en el mundo del espectáculo. La historia de Demet y Can en Erkenci Kuş fue para muchos el epítome del romance televisivo. La química entre ellos era palpable y la forma en que sus personajes, Sanem y Can, se enamoraban, cautivó a audiencias de todo el planeta. Después de la serie, aunque ambos han seguido caminos profesionales separados y han tenido otras relaciones, para muchos fans, la chispa entre ellos nunca se apagó del todo. Entonces, cuando Demet, en un evento tan público y frente a miles de personas, le dedica un mensaje de vídeo tan personal y cariñoso a Can, es natural que los fans interpreten esto a través del lente de sus recuerdos y esperanzas. Es la confirmación, para algunos, de que esa conexión especial sigue ahí, latente. No se trata solo de un colega que envía un saludo, se trata de una expareja en pantalla, que para muchos era una pareja de ensueño, mostrándose un afecto que trasciende lo meramente profesional. Analicemos un poco más la naturaleza de estas interacciones. En el mundo del entretenimiento, las relaciones entre actores que comparten proyectos, especialmente aquellos con un alto componente romántico, tienden a ser escrutadas de cerca. Los fans invierten emocionalmente en las parejas que ven en pantalla, y cuando esa química se traslada, o parece trasladarse, fuera de la pantalla, la fascinación se multiplica. Demet y Can son un claro ejemplo de esto. Su popularidad como dúo fue tan grande que se convirtió en un fenómeno en sí mismo. El hecho de que Demet eligiera este momento y este canal para enviar su mensaje también es significativo. Canale 5 es un punto neurálgico para la cobertura mediática en Italia, y que su mensaje apareciera allí, en un programa en el que Can estaba presente, le dio un
A dimensión aún mayor. Fue un gesto público, un gesto que no pasó desapercibido y que, sin duda, fue orquestado para tener un impacto. La cuestión es, ¿cuál era el impacto deseado? ¿Simplemente mostrar apoyo y amistad, o había algo más? La respuesta honesta es que desde fuera, es difícil saberlo con total certeza. Las relaciones personales son complejas y privadas. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el **impacto** del gesto fue innegable. Las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron entre los que creían firmemente en un posible romance, los que lo veían como un hermoso gesto de amistad y admiración, y los que simplemente disfrutaban del drama y la especulación. Lo interesante de este tipo de eventos es cómo revelan la conexión entre las celebridades y su base de fans. Los fans no solo consumen el producto, sino que también se involucran en la narrativa de la vida de los artistas. Cuando un gesto como este ocurre, actúa como un catalizador para esas narrativas. Demet, al enviar ese mensaje, sabía perfectamente el efecto que tendría, dada la historia que comparte con Khan en la memoria colectiva de sus seguidores. Es una jugada maestra en términos de mantener viva la llama de la curiosidad y la atención. Y hablemos de Kanyaman. ¿Cómo creen que reaccionó él? Las imágenes y los vídeos de ese momento muestran una sorpresa genuina, seguida de una sonrisa que muchos interpretaron como cálida y sincera. En su respuesta, él también mostró gratitud y afecto. Este intercambio, esta reciprocidad de afecto en un escenario público, es lo que alimenta la imaginación de los fans. Es un diálogo que va más allá de las palabras dichas, es una comunicación de emociones y recuerdos compartidos. Podríamos pensar en esto como un hermoso tributo a la época que compartieron en Erkencikus. Quizás para ellos fue una forma de reconocer la importancia que ese proyecto tuvo en sus carreras y en sus vidas. Un recordatorio de la buena relación que mantuvieron y, quizás, se mantienen. La amistad entre ex compañeros de reparto, especialmente cuando han trabajado tan de cerca y han compartido un éxito tan rotundo, es algo valioso. Sin embargo, y aquí viene el detalle que lo hace tan intrigante, la línea entre la amistad genuina y un interés romántico incipiente, o incluso latente, puede ser muy delgada en el mundo de la fama. Y es precisamente esa ambigüedad la que hace que estos momentos sean tan comentados. ¿Es Demet enviándole un mensaje a Khan, el amigo y colega, o le está enviando un mensaje a Khan, el hombre que alguna vez compartió una conexión especial con ella? La belleza de la situación es que puede ser ambas cosas, o ninguna, y los fans tienen la libertad de interpretar lo que prefieren. Este tipo de eventos también nos enseñan mucho sobre la industria del entretenimiento turco y su alcance global. Turquía se ha convertido en una potencia en la producción de telenovelas y series, y sus actores gozan de una popularidad que va mucho más allá de sus fronteras. Italia, en particular, ha sido un mercado muy receptivo a estas producciones, y figuras como Kanyaman y Demet Özdemir son verdaderas estrellas allí. Que un gesto de esta naturaleza ocurra en un contexto italiano solo subraya esa conexión internacional. Además, piensen en la habilidad de Demet para orquestar este momento. No es algo que suceda por accidente. Implica coordinación, planificación y una comprensión profunda de cómo funciona la atención mediática y la base de fans. Fue un gesto calculado, pero eso no le resta valor emocional, al menos para quienes lo perciben así. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, los gestos personales y los lazos humanos pueden tener un gran impacto. Ahora, si nos preguntamos qué significa esto para el futuro, la respuesta es, como siempre, incierta. Podría ser un momento efímero, un hermoso recuerdo compartido. O podría ser el inicio de algo más. La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que este gesto ha dejado una marca. Ha reavivado la conversación sobre Demet y Khan, ha generado una oleada de esperanza y especulación entre sus fans, y ha demostrado, una vez más, el poder de la conexión humana, incluso en el brillo y el glamour de la fama. En resumen, lo que hemos presenciado es un hermoso y, para muchos, romántico gesto de Demet Özdemir hacia Kanyaman. Ocurrió en Italia, en Canale 5 durante una aparición de Khan, y consistió en un mensaje de vídeo de Demet lleno de afecto y buenos deseos. Este acto ha sido interpretado por muchos como una confirmación de la especial conexión que existe o existió entre ellos, avivando las esperanzas de sus fans de una posible reconciliación o de una relación romántica. Sea cual sea la verdad, lo que no se puede negar es el impacto emocional y mediático de este gesto,
que ha capturado la atención de millones y ha demostrado una vez más el poder de los lazos humanos en el mundo del espectáculo. Ha sido fascinante desgranar este momento. ¿Verdad? Me encanta cuando estas cosas suceden porque nos dan mucho de qué hablar y de qué sentir. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció este gesto de Demet? ¿Creen que fue simplemente una muestra de amistad, o hay algo más detrás? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo, me encantará leerlas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.